Bueno, ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Y ya el servidor, los servidores ya nos están poniendo ya el tema de si es experiencia alta o no. Ya es algo nuevo. Ya es algo nuevo. Vamos a enganchar uno. Serie en día 2, por ejemplo. Venga, vamos. Vámonos. Y ayer a la noche, bueno, me llegó... Me llegó ya... esperar, que voy a coger... Bueno, como os decía, ayer metí una licencia de barco en el... En el... sí, va todo bien. Va todo bien. Metí una licencia de barco en el juego, ¿no? En el mercado. Y la tengo con... Y me fui hasta la zona de piratas. Lo descubrí y demás. Pero bueno, todavía me falta un poco... Levear un poco el tema de ataque de allí, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Sí que estuve metiendo... Vale, lo voy a enganchar. Metiéndole piedras para subir la defensa. Superé los 180. Y me falta un poco de ataque. Lo que pasa que me quedé sin piedras. Me quedé sin piedras de armadura. Para hacer fallos. Entonces... Cogí el barco. Por fin me llegó una licencia. Cogí el barquito. Y he estado recorriendo... Fui hasta las piratas, tío. Que se tardan fico. Ahora lo que tengo que hacer es cogerlo. Y volver. Y voy a descubrir los nodos que están por el norte de Belia. A ver cómo sale la cosa. Porque... pues nada. La cosa está... Sí. Cosa nueva, sitio nuevo. Y estoy con el barco. No voy a grindear en piratas porque todavía me falta levear un poquitito el ataque. Me falta levear un poquitito el ataque, tío. O sea que... Coger e irme para el norte de Belia. Básicamente eso. Básicamente eso, tío. No queda otra. Norte de Belia y de lujo. De lujo, de lujo. De lujo. Vale. Ahí me veis. Ahí me veis. Esto... Aquí estoy en Piratas. Y ya lo he descubierto. Ya lo he descubierto. Ahí lo veis. Lo que pasa es que... claro. Ya ves, nodo anterior. Hay un nodo ahí. Hay un nodo ahí. Y hay un nodo aquí. Sería rodear y ir a descubrirlos, ¿no? Ir a descubrirlos, sobre todo los nodos anteriores. No sé si me dejará desde aquí. Pero lo primero es coger el barco, tío. Porque es que la zona de allí no... Como que no. Como que no. Voy a ir para allá. Sí quiero descubrir un poco los nodos, sobre todo los del norte de Belia. Me vine hasta aquí, pero vamos. Tampoco es una cosa que... Vale. Vale, perfecto. No va a mucha velocidad, pero... Pero bueno, es lo que hay. Que hay gente que ha ido peor. La cuestión es girar. Vale. A ver. Lo que te digo, no va a mucha velocidad. Vale. Lo que sí pone ahora es el nodo de
El nodo pone este y pone este. Entonces quizá irme ahora a la derecha, rodear un poco la costa y a ver si hay manera de descubrir ese nodo. No sé si me dejará. Vamos a ver si me deja, tío. Tampoco quiero... Ahí hay un barco a lo lejos, tío. Hay un barco a lo lejos, pero no creo que haya ningún... No tenga nada que ver. No, tío. Bueno, saludar a la gente de Twitch y YouTube. Directo. Estoy haciendo directo en las dos plataformas. Como siempre, bueno, pues partidita... Ahí voy a alejar un poco. Partidita de Black Desert. Ahí hay... Vale, no, nada. Voy a ir a ver si consigo descubrir ese nodo, tío. A ver si consigo descubrir ese nodo. De ahí, de esa zona. Esto es largo y laborioso porque no va muy... Vaya hasta allí. De todas formas, seguramente... No, es que aquí no... Barco, pero nada. No me queda otra que ir hasta allí. Y luego voy a ir a la Belia, tío. Tampoco es volverse muy... ¡Hey, Miguel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos. Recién iniciado el directo. Y ayer, pues, me hice con un contratito de velero. Ya ves. Lo activé en Esferia. Y me he ido... A la noche fue. Hice en Twitch un poco directito ahí. Y bueno, es un poco trabajo de chinos porque tampoco es muy vistoso. Pero tenía que descubrir. Y me fui hasta Piratas. También antes que eso estuve leveando un poco las piezas, tío. Las piezas de armadura. Lo conseguí levear un poquito y subir a 180. A dúo el casco. Y también los guantes a Tri, el calzado. Un par de piezas ahí que consigue levear. Me quedé sin piedras y necesito, bueno, ya empezar a grindear un poco para conseguir más guantes, pechera y casco, ¿no? Me falta levear el péndulo. Un poquitito, la verdad. Voy a ir a ver si... Estoy con el barquito aquí. Yo creo que ahí debería de haber... En esta zona debería de haber un nodo. En principio... Lo que pasa es que, claro... Yo creo que ese nodo lo voy a descubrir. Ese nodo lo voy a descubrir... cuando vaya a Piratas... Y esté un poco más chetado mi ataque... Y ya descubra la zona, ¿no? Descubra todo Piratas. O sea que me voy a ir... Me voy a ir al norte de... Al norte de... Exacto. A Belia. Al norte de Belia. Y que vaya automático, ¿no? No va muy rápido, lamentablemente. Pero bueno. Poquito a poco. Y voy a ir al norte de Belia. Sobre todo para descubrir... hombre, a mí me interesa descubrir los nodos, está claro. Pero es un tramito, es un tramito. Es un tramo largo, ¿eh? No sé lo que, lo que me llegará. Pero sí que al norte de aquí hay varias islas. Voy a poner el acceso aquí que vaya directo. Aquí hay varias islas. Y descubrirlas todas. No te lo recomiendo lo de la joyería. ¿El qué no me recomiendas? Lo de la joyería, ¿a qué te refieres? Bueno, yo estoy, no, la joyería, de momento estoy con, con Azula, no he tocado nada de joyería, pero estoy con las armas, con este equipo. Lo de la joyería, ¿a qué te refieres? ¿Que Azula no me lo recomiendas? Voy a ver si vamos poquito a poco. Poquito a poco, tío, poquito a poco. Es que va lento, va lento. Y hay gente que me ha dicho que se ha pasado esta zona. Se ha pasado esta zona. Pues con la barcaza de palos y tal. Y ha tardado una barbaridad. Ah, levearlas, ¿te refieres? La joyería. No, la joyería no la he leveado tampoco, ¿eh? La joyería no he estado leveándola porque también no me ha tocado tampoco joyería importante. Pero sí quiero levear la armadura y por lo menos tenerlas
a dúo casi todas las piezas. Si no es a pri, a dúo. O sea, si no es casi todas, todas. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, me falta el arma, el péndulo, que lo es el liberto. Y claro, necesito piedras para empezar a hacer fallos y subirlas un par de puntos, ¿no? La joyería no le he tocado, no le he tocado. La verdad que me tocó una tenue y subí este anillo. Pero supongo que cuando ya vayamos a Valencia, cuando vayamos a Valencia, habrá mejores cositas, ¿no? Supongo. Habrá mejor equipo y demás. Entonces, de momento, ya te digo, pues, oye, digo, bueno, siempre estoy buscando tema para comedia de pet. Y digo, y el norte de Belia, me dijo el otro día, precisamente Guti, que había nodos y demás, y que sobre todo el primer nodo, y que ese te cogía pescado interesante para tener que evitar andar pescando para la comida a los pet. Entonces ya lo almacenaría en el almacén de... Y aquí este va directo. No me digo yo. Por eso tengo que estar pendiente. Porque va directo. ¿Viste que va contra los riscos? Por eso, aunque lo ponga directo, estar pendiente. Ahí. Vamos a ver. Si lo he puesto directo a Belia, ¿por qué no va directo a Belia, tío? Ahora. Vamos a ver si ahora va. Ahora. Vale. Sí, no, yo sé que en Valencia, lo que tú dices, ¿no? En Valencia hay... ¡Hey, Gecko! ¿Qué tal? ¡Piratas del Caribe! No, pero ayer lo típico. Estuve por la noche, poco medio de madrugadita, iniciando un poco el tema de una licencia de un barco. Entonces la activé en Xperia y me vine hasta piratas, tío. Lógicamente vi que el ataque que tenía era una porquería, pero bueno, por lo menos lo descubrí. Y ahora voy a ir a Belia, voy a ir hasta Belia, y mientras quiero descubrir un poco estos nodos que hay por aquí, sobre todo el de pescado, ¿vale? Luego, bueno, pues sí, bueno, está Miguel por aquí también. Que estoy transmitiendo en directo tanto en YouTube como en Twitch, como siempre, iniciando la tarde del juego. Quiero descubrir los nodos de esa zona, ¿no? Y sobre todo el de pescado, tío. El de pescado para que mandan un trabajador. Y así está la cosa, así está la cosa. Voy a tardar un poquito, va a ser un poco peñazo. Y ya he conseguido levear un poco la defensa a 184. Y el ataque a 137 sigue siendo muy, muy bajo, ¿no? Pero por lo menos ya voy poquito a poco. Me he quedado sin piedras, pero poquito a poco. Poquito a poco. Y voy a también entregarle esta armadura, la armadura de poder, para coger la otra. La armadura de poder concentrado, que es una pechera. Que me han dicho... Y se para, tío. Que me han dicho que es muy parecida, que es como una dúo. Y voy a ver. Si subes las dos piezas Cerec a dúo, te dan como la de Grunil 230. ¿La de Ceret? ¿Qué dices? ¿Sí o qué? ¿Me recomiendas Cerec? Cerec. De Cerec me ha salido algo. Me pasa que no sé si lo tendré yo todo. Todo ya puesto. Se vendía bien. Con razón se vendía bien. Tengo casco Cerec, mira. Casco Cerec. ¿Te refieres a casco y pechera de Cerec? Imagino. Me lo puse ahí para mirarlo el casco. Pero no tengo... Pechera no tengo. No recuerdo. Vale. Casco Cerec.
Es que los efectos que me da la Cerec son... Dos piezas son aguante 200, resistencia de derribo, tirar 15 de este objeto y aguante 200. 5 de daño adicional contra todas las razas. 3 piezas. ¿Pero de Cerec recomiendas? Pero todo el equipo. Todo el equipo. Es que hay gente también que me dice, me recomienda que coja todo Grunil. Todo Grunil. Dice, cógete todo Grunil. Para las 4 piezas y darme 2 PA. El efecto del conjunto. Y quitarme el Hércules. Quitarme el Hércules. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente... Lo de Ceni no lo había oído. Pero bueno, no sé. Tengo que mirar a ver. A ver cómo lo hago. Tengo que mirar a ver cómo lo hago. A ver cuál es la recomendación. ¿Y esto va o no va? Sí, de momento va, pero va bastante lento. Pero bueno, con los palos iba a ser más lento todavía. Aquí ponen símbolos de barcos. Cuando ponen símbolos de barcos, chicos, no sé si es que hay nodos ahí o no son nodos, ¿no? Si ponen aquí símbolos de esto, puede que sea esto, ¿no? No, esos son barcos en trayecto. Porque Hércules no sirve para Valencia. No aguante y calzado, ¿no? O sea que cuando vaya a Valencia, mejor equiparme con armadura. Hombre, mucha gente me dice que yo digo, armadura Grunil entera. Entera. Dice, equípate Grunil entera. Y lo que consigo son con las 4 piezas más 2 a todos los PA. Conseguir calzado y guantes Grunil. Tú me dices Cerec, pero Cerec, ya te digo. Es que Cerec, armadura. Cerec, la armadura. Efecto del objeto es más regeneración de más 5 de salud y 50 de carga. Y 2 piezas son aguante más 200. Luego, conjunto de 3 piezas más 5 de daño adicional contra todas las razas. Conjunto de 3 piezas. Ya veo. Es que la pechera Grunil, lo que te digo, que... el efecto del conjunto más 2 PA de 4, de 4 piezas. Por eso, ya para ir a Valencia, tengo que mirar, pero equiparme las 4 piezas. Gecko, yo te diría Grunil entera, que es lo que he usado yo, y me fue bien. Ya ves, Gecko, es lo que me ha dicho muchísima gente, que me equipe con Grunil entera. Con Grunil entera, guantes y tal. Esto lo puedo dejar para, bueno, pues alguno de los personajes que tengo por ahí. Pero para el principal y para que, bueno, para que esté metiéndole cañita, meter Grunil entera, tío. Supongo que pone efecto del conjunto de 4 piezas más 2 a todos los puntos de ataque. Más 2 a todos los puntos. Eso no lo entiendo. A todos los puntos. Como a todos los PA. A todos los puntos de ataque. Más 2 aquí, más 2 aquí, más 2 aquí y más 2 aquí. ¿Es el conjunto de Grunil? ¿O es más 2 por tener los 4 y ya está? Por tener las... Eso sí que no lo entiendo. Si te dan más 2 solo o te dan... Eso sí que no lo entiendo. No casco y pechera Grunil. Y guantes y calzado Cerec. Recomienda... Mira, Miguel dice que guantes y calzado Cerec. Casco y pechera Grunil. Sí, como tengo. Y guantes y calzado Cerec. Guantes y calzado Cerec. Guantes y calzado. Armadura. Cerec, que tiene... Mira, el objeto tiene más 2 de daño adicional contra todas las razas. Y el conjunto de 2 te da guante más 200. Pero ya esta pieza, una pieza, ya te da más 2, el de guantes, más 2 de daño adicional contra todas las razas. Vale, eso el guante.
Y el cazado Zerek te da... El efecto del conjunto son 200 de aguante y 2 piezas, si tuviera, sería más otros 200 de aguante. Mm. O sea, el calzado aguante, Cerec, y el calzado Grunil, ojo. Es que el calzado Grunil, si tuviera todo Grunil, imagínate. Efecto del conjunto de 2 piezas más 5. PA. De 3, salud. Y de 4, PA. Por eso... cuando consigues el despertar... Gecko está por aquí en Twitch, Miguel. Cuando consigues el despertar, hay 2 puntos de... los PA normales y los PA de despertar. Pues eso, se suma PA a todos los 2 tipos de PA. A ver, tampoco va a ser una diferencia abismal. También mira que te sea más barato para repararla al subirla. Ok. Yo es que lo que más me llama la atención, y sobre todo porque grindeo mucho en Yenidos y grindeo en Hell, me gusta mucho grindear por allí, aunque ahora hace tiempo que no porque estoy con otras cosas. Me gusta mucho más Grunil. Me gusta Grunil, veo que, no sé, Grunil. Guantes ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Espa invisible. No te entiendo, es para invisible. No sé lo que quieres decir. Estoy aquí en el barquito. ¿Cuánto tarda? Tarda un huevo aquí. Bueno, estoy en camino, estoy en camino. Ya creo que... Yo creo que el nodo estará por aquí, tío. A ver dónde narices está el nodo. Por lo menos descubrir los 2 nodos, tío. Los 2 nodos, sobre todo el primero, y luego hay otro por ahí. A ver. Buenas, ¿qué tal? Bamburen, ¿cómo estás? Aquí iniciando el directo, espero que se me vea, bueno, mejor, no se ve bien, todo bien que se debería. Pero bueno, directo en Twitch y en YouTube. Y nada, un ratito estoy aquí hablando con la comunidad. Como siempre sabéis que, bueno, suelo retransmitir bastante más tiempo en Twitch, en YouTube siempre me conecto eso, 15, 20, 30 minutitos. Hablo un poquitito sobre, bueno, cómo está el tema, los avances, el juego. Y siempre con la comunidad. A ver si debería haber algún nodo ya. Aquí hay un montón de islitas. Pero claro. Esto va... me va a mandar para el sur. Y quería descubrir, porque no sé si ya habría aquí una... Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, la Cerex sale económica y la Grunil es un pastal. Yo es que grindeo mucho por Hell y por Yenidos y me está cayendo ahí pecheras y casco, no te lo voy a negar. Y a veces me paso ahí y digo, pues hoy me toca grindear por ahí. Me toca grindear por allá y lo suelo hacer, ¿eh? A ver, que quiero ir... Me está yendo directo, pero no sé cuál es el... No sé cuál es el nodo. El nodo debería de estar por aquí, imagino, digo yo. Por aquí, digo yo. Digo yo, ¿eh? Sobre todo que debe ser una zona, allí debe ser, supongo. Debe ser Belia, supongo. El nodo debe estar más a la derecha. El nodo debe estar más a la derecha. Debería de estar. Ahí salió en el barco y es que ahí voy directamente a... Ahí voy directamente ya a... Sí, aquí ya se vería ya... Vale. Belia. Entonces debería estar... Este debe estar por aquí. Pero es que claro, no tengo una referencia para descubrirlo. Porque me estoy yendo aquí. Y yo creo que... Debería estar por aquí. Debería de girar. Debo de girar. Debería de girar e ir por aquí, tío. A ver.
para hacer el nodo este de pesca. Voy a ir para allá. Vamos a ver si descubrimos las islitas de las narices. Que tiene que haber el nodo este de pesca. Y a ver por dónde es. Vamos. Vamos a ir para allá. Félix, ¿qué tal? Ya comentaste de las cosas nuevas que han puesto en esa actualización. La emisión de helada aún no lo han puesto. No, no lo han puesto. Ya lo comenté en el vídeo de ayer. No, está en YouTube por ahí. Ayer estuve pequeño vídeo y sí lo comenté. Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de Piratas del Caribe, como dice Gecko. Estoy intentando descubrir los nodos. El nodo, hay un par de nodos aquí en el norte de Belia. Hay un par de nodos aquí en el norte de Belia. Y sobre todo hay uno aquí que me interesa, el de pesca. Y tengo ya un barquito y tengo que ver a ver dónde narices está el nodo ese. A ver si es esta isla. ¿O es esta o es la otra? Voy a acercarme. Y a ver cuál es. Feli, lo te digo. Ayer hice un vídeo en YouTube, un directo también, y estuve hablando un poquitito de todo. Lo podrás ver. De todo lo que han añadido. No, lo de las hadas no lo han añadido. Awakening tampoco. Bueno, hay cosas que todavía no han añadido. O sea que... Pero bueno, de lo que han añadido, ya podemos jugar, grindear, hincharnos bien, equiparnos bien. Sobre todo de ataque y defensa, el equipo, todo el tema. Tener bien las habilidades y todo esto. Para ir a Valencia y equiparse bien, ¿eh? Porque hay zonas que muy difíciles, ¿eh? O sea que nos va a llevar tiempo. Hay una cadenita de misiones que te va llevando de una isla a otra, que vayas descubriendo todas y sepas dónde están. No jodas. Hay una misión. Misiones. Claro, lo que pasa es que... En marcha. La zona. Serendia. De esta no, de esta tampoco, de esta tampoco, de esta tampoco. Que me pone... Es que no sé dónde tengo que ir a... No sé dónde tengo que ir a cogerlas. De todas formas, si veo que tal, lo dejo en Belia. Lo que pasa es que no tienes ni idea de dónde empieza, ¿no? No, de verdad. No tienes ni idea de dónde empieza. Yo tampoco. Yo tampoco. Sí que quiero descubrir ese nodo, tío. Ese nodo de pesca. Aunque luego no conozca todas las islas. Ese nodo de pesca, a ver si es por aquí. Yo no sé, voy a intentar rodear. Meterme aquí. Es que esto va lento, ¿eh? Esto va lento de narices. Y ayer en Twitch se conectó un compañero que tiene turno de noche. Y mira esto, no sé si el link. Sí, sí, pinchó en el... Yo estoy siguiendo el chat con el móvil. Pon rumbo a no sé qué. Rumbo a la isla Loure. Misiones de cadena, sí. Misiones de cadena. Con Bilao. Tío. Has llegado a la isla de Marca. Desde la isla Marca te has preguntado a Gonco si sabías algo, pero... Uf, ni idea. Ni idea. Ni idea. Uf, lo veo esto que... Si no voy al... Tío, si no voy al... Es que no... Ahí están como un enemigo rojo, ¿no? Tampoco creo que la isla sea muy difícil de encontrar. Si es al norte de Belia. Me acuerdo yo perfectamente que lo vi en el mapa. Toma, ya la encontré, ¿no? Al carajo. Toma, ya lo descubrí. Era esta. ¿No la ves? Era esta. Toma. Tómala ahí. Que es que esta dan secado de pescado, tío. Esta es la de pescado, la que yo quería coger. Ala, al carajo. Ya descubrí las islas con tal, pero esta es interesantísima. Porque me ahorro el tema de la comida de pet, tío. Pero vamos. Pero ya lo estoy mandando. Ya lo estoy mandando. Ya le estoy mandando un trabajador para allá. Ahora a Belia, al carajo. Es la que quiere descubrir. Hombre, descubrí piratas. Que bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero mira, eso que me llevo. Al carajo. Ahora sí que voy a Belia.
Me voy a Belia. Y al carajo. Ya descubrí por lo menos esa. Te pongo al día. Uti, ¿qué pasa, tío? ¿Estás aquí? Aquí, oye, ayer a la noche, como sabes, bueno, al final en el mercado metí para una licencia de barco, creo que estaban 5 millones y pico. Le metí una, me llegó y me fui de feria. Me fui a esta feria. Descubrí la zona de piratas. Antes de descubrir la zona de piratas, le veé un poco el equipo, un poquito el equipo, lo que me dio tiempo, ya ves, Grunil, el casco a dúo. Si me están recomendando que ponga todo Grunil, otros me están recomendando que ponga guantes y calzado Ceret, y yo me llama la atención poner todo Grunil, para subir todo, sobre todo el PA, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí un pequeñísimo debate. Hey, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La cadena de misiones para descubrir las islas está en sugeridas. ¿Sí o qué? Mira, va a ser esta. Van a ser estas. Todas estas. Ve a ver no sé qué. ¿Dónde está no sé qué? Vete a ver a la isla tal, la isla cual, la isla aquí, la isla tal. Madre mía, la isla... Ok. Vale, vale, vale. Soldado de la isla tal. Ok, es verdad, lo está poniendo aquí. Isla Lema. Es verdad, lo pone aquí. Que es todo conocimiento. Esta es la de expansión, esta es la de ascenso. Ok, perfecto. Es aquí la de Piratas Cox. Los piratas... Los piratas que no sé qué, no sé cuánto. Pues eso. Piratas que amenazan Calpheon. Vale, pues va a ser esto. Toda esta zona. Es verdad. Los rosarios legendarios, no. Vale, perfecto. Lo único que, bueno, de momento he hecho un paso. Esa cadena de misiones debe ser un coñazo de ir de isla a isla. Gracias, Guzmán. Se agradece. Debe ser un coñazo de ir de isla a isla. La comida de pet, aparte de guardarte para ti, solo renta venderla si tienes Value Pack. Que yo la quiero para mí, hombre. Si no, usa el pescado para hacer pescado frito para imperiales. Exacto, también. Ese Guti, ¿qué tal, Jackie? Estás por aquí, ¿no? Voy a ir a Belia. Es que esa cadena de misiones es de ir a un barco y estar streameando y estar una hora así, ¿no? De isla a isla. Eso mejor lo haré offline. Bueno, pero solo lo quería descubrir. Poco piratas, que ayer anoche lo hice. Y ahora volver, y ya que volví a descubrir ese nodo, tío. Ese nodo que me viene de lujo. Ese nodo que me viene de lujo. Que no sé si tendré un trabajador. Eso es otra, que no lo sé. No lo tengo. Bueno, entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a ir a Belia. Mira, ya estoy llegando, perfecto. Todos poquito a poco. Guti, ¿qué me dices? Con imperiales me estoy sacando 40 millones al día. Pues que no tenemos imperiales, no seas pesado. No seas pesado que no tengo imperiales. No tengo. Nosotros no tenemos imperiales todavía. Bueno, hay que dejar el barco, tío. Mira, hay otro que tiene otro barquito aquí. Vale. Vale, ahora lo que quiero es... No, aquí no se deja, tío. ¿O sí se deja? ¿Sí, no? Mira tú. La tía se tira. Vamos a ver. Oh, que aquí no es. Sí, está allí. Estaba yo, qué susto me di. Ya quiero guardar el barco. Maestre, es este. ¿No? Sería este. Muelle. Meter a establo. La distancia es demasiado larga. La madre que me parió. Ahora tengo que acercarlo aquí. No me jodas. Jodido. Pero te digo que los hagas para entonces forrarte, tío. Son paquetes que se hacen con cocina. Hace mucha cocina.
Hacerme caso. Una pregunta, gente. El evento este nuevo que dan recompensas al subir a ciertos niveles. Solo me falta subir el cofre de nivel 60 y te dan 14 días. Son 56. ¿Es viable llegar al 60 en ese tiempo? Yo también soy 56, ya lo ves. Pues no lo sé. Si me la dará tiempo. En 14 días. Sí. El pescado que me sobre. El pescado que me sobre, entonces tengo que hacer pescado frito. Vale. Cocina y pescado frito. Ok, recibido. Creo que son una receta muy sencilla también. Tengo que acercarme ahí al nota. A la derecha. Que está muy lejos. Qué jodido. Para meterlo pone meter en el establo. En vez de poner en el muelle, pone en el establo, que me parto. Aquí estará cerca, ¿no? Me dirás tú ahora que no está cerca el jodido. No me deja meterlo más, ¿por qué? Porque ya no hay agua. Aquí, ¿no? Cabrón. Ahora me va a decir que está demasiado... Como me diga otra vez que está demasiado lejos, me lo vamos. Vale, venga. Bueno, muelle. Ahora sí, vale, perfecto. Todas las cosas bien hechas. ¿Ha desaparecido? Bueno, está ahí. Bien. Vamos a ver cómo estoy yo de viviendas, de casas aquí en Velia, que no lo sé. Uso no. Sin comprar. Vale, necesito una para hacer un trabajador. Almacén, residencia, va a ser que no. Va a ser que tampoco, no me digas que no tengo. Residencia, almacén, que no tengo, tío. Uf, no tengo, tío. No hay. Almacén, residencia. Almacén, residencia. ¿Y este de arriba? Almacén, residencia, tío, que no tengo trabajadores. No me jodas. ¿Cómo es posible? Entonces, lo que voy a hacer es... En uso. Alojamiento 2. Solo tengo estas 3 de alojamiento. Alojamiento 2. Alojamiento 1. Almacén. Es que no tengo más. No tengo alojamiento, tío. Entonces ni lo intento porque juego 3 o 4 al día. Menos fin de que más juego más. ¿Hasta cuándo está el evento del cofre? Tiene un tiempo de 14 días. Bueno, 14 días. Sin comprar. No tengo más residencia, tío. No tengo más residencia. Tengo que mandar uno de los trabajadores de Velia que está en extracción, que no sé dónde estará. Quitarlo. Quitarlo. Mandar a uno de Heidel. Mira, este. ¿Qué narices estar haciendo este? Cultivo. Había uno que ponía tala. Yo no sé dónde narices es ese. Tala de algo. Pollo y patatas. No recuerdo cuál es el que tiene la tala. Recolección. Este no sé cuál es. Recolección. Es que hay uno que pone tala y no digo cuál es el que está. Mandé yo papas y pollo, ¿vale? Papas. Extracción. Espera, que lo miro mejor aquí. A ver. No. Ahí. No. Había uno que ponía tala, tío. No sé si es el de ahí de la derecha. Este. Este, tío. No, lo que tengo que hacer es cogerlos desde aquí. Exacto. Y hay uno que es de Velia, que es de tala.
este. Este, tío. Este es cancelar. Mira, acaba además en un minuto cancelar. Perfecto. Y ese de ahí. Tenía aquí ascendiendo alguno. Prueba de ascenso, exacto. Vale. Acaba ese. Mira, en la granja Toscani, si no recuerdo mal, hay una. Si no... Ay, mira las granjas que sirven también de alojamiento. ¿Sí, no? Sí hay, tío. Sí hay. De todas formas, sí es verdad. Las granjas del alrededor. Nada es mejor que Foan. Más cómodo, sí. ¿Qué sería estar a full grindeo sin hacer nada de todo lo nuevo que han metido? Exactamente. Ya te queda claro. Claro, las granjas de alrededor. Claro, aquí por ejemplo, residencia, ya ves. Si me hiciera falta... 2 puntos, ok. Las granjas de alrededor, es verdad. Bueno, acaba ese en un minuto y mando... Lo mando ahí. Tengo que ir a Heidel porque quiero ir a coger la armadura... Todavía no me quedó claro. Entonces, para ir a Valencia, mejor todo Grunil, mitad... Porque yo creo que esa armadura la tengo en el almacén. Yo creo que la tengo en el almacén, ¿eh? Para ir a Altinova y darla. No creo que la tenga aquí, no la tengo aquí, no. Si tengo estas piezas, que esto tengo que cogerlo con el otro. O todo Grunil o todo... Mira, algo se vendió por aquí. O mitad y mitad, ¿no? Que se va vendiendo todo. Se vende todo como churros. Se vende como los churros. Bueno. Se va vendiendo poquito a poco todo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Nos vamos reuniendo aquí, gentita. La gente de YouTube me voy a despedir. Goodman. Os invito a que me sigáis en Twitch. Voy a seguir en Twitch un poco a lo largo de la tarde. Estar por aquí manqueando un poco, jugando un poco. Como siempre, agradeceros que estéis ahí. Uniros en Twitch. Si no conocéis el canal, pues nada, aquí estamos disfrutando un poco de este jueguito y con la comunidad. Sigo en Twitch, os mando un saludo a la gente de YouTube.